Bueno, estamos en contacto con Marcela Savio, fundadora de la Biblioteca Popular Juglares de la Costa, una biblioteca que hace muchos años que está funcionando en Colastiné y bueno, como siempre, tenemos el gusto de saludarla a Marcela y conocer actividades, pero también al público renovarle, hacerle recordar la trayectoria, la historia de esta biblioteca que nos parece tan importante para la cultura de la costa. Nosotros siempre apostamos a las políticas públicas, y creo que es importante también que dentro de las políticas públicas esté la educación, la cultura, y justamente el aporte que hacen ustedes siempre es muy importante. Bueno, muy buenos días, Marcela, un gusto poder saludarte. Buenos días, Aldo. Buenos días a toda la teleaudiencia. Realmente sí, las bibliotecas populares desde hace mucho más de 100 años, son un modelo de nodo donde no solo se fomenta la lectura de libros, sino donde se garantiza a la comunidad el acceso a los bienes culturales, ¿no? Y siempre adecuados al entorno en donde está cada biblioteca popular. Es decir, las bibliotecas populares son un modelo que ideó Franklin, y que cuando Sarmiento estuvo por allá, por Estados Unidos, le gustó el proyecto y él funda Sarmiento, la primera biblioteca popular en San Juan, y de ahí en más empieza ese modelo a expandir por toda la Argentina. Hoy en día creo que somos más de 1.200 bibliotecas populares, y la característica es que son autogestivas, tienen que autosustentarse entre los vecinos, entre los asociados, pero como esto es bastante difícil de hacer, y más en ciertas comunidades, entonces, desde que se crearon las primeras bibliotecas populares, se creó también la Comisión Nacional Protectora de las Bibliotecas Populares, que es la CONAVIP. Que por cierto me gustaría hacer un paréntesis para contarles al público la lucha en la que se encuentra la CONAVIP y todas las bibliotecas populares, porque en el 2017 fue sancionada una ley, que hay un artículo que empieza a regir desde diciembre de este 2022 y sería hasta el 2072, y que achica el presupuesto que Cultura le da a la CONAVIP. Y eso sería un gran perjuicio, no solo para las bibliotecas, sino para todas las comunidades que en ellas, digamos, abrevan para conocimientos, para dispersión, para gozo, para disfrute, para intercambio. Así que estamos haciendo una lucha para que no entre en vigencia ese articulado, porque si no va a ser una gran pérdida, ¿no?, de derechos adquiridos en tanta lucha cultural. O sea, además, esta ley, Marcela, si me permitís, también con otros sectores de la cultura, porque el cine, la promoción del cine y también la promoción de los teatros independientes. Bueno, hay un recurso que beneficiaba esta ley y que ahora va a estar mermado, y esto creo que también es un lugar de resistencia. Creo que también tenemos que la sociedad se tiene que empoderar de lo que significa las bibliotecas populares, porque ha significado también un lugar de construcción de ciudadanía, una lucha por los derechos. Uno recuerda la historia, los sindicalistas, los socialistas, los anarquistas, fueron los impulsores de las bibliotecas, porque en ellas se reunían, fomentaba, se alfabetizaba y también se construían los derechos de la clase obrera. Y me parece que esa historia traída al día de hoy para rescatar también la tradición de la cultura de los libros, pero la cultura oral, lo que vienen trabajando ustedes, es muy valedero, y creo que también se merece todo el respaldo por lo menos en las comunidades de aquí de la costa, para apoyarlo y estar presentes. Así es, así es. Así que bueno, sería muy bueno que las comunidades, sabiendo que está sucediendo esto, se manifiesten, firmen, hay algo que está circulando para que no entre en vigencia, porque si entra en vigencia en diciembre, vamos a tener que aguantar 50 años de esta, bueno, yo ya no lo veré, pero va a ser realmente un empobrecimiento muy fuerte a nivel del simbólico. Cuando digo simbólico, a veces es todo este mundo de palabras, de literatura, de canciones, de formas de decir diferentes, del saberes populares, de recetas populares, de haceres populares,
que no solo estarán albergados en los libros, sino que está quedado en la música, están en nuestros vecinos. Entonces, las bibliotecas reúnen, son un nodo de reunión. Y siempre digo, vengo de hacer una capacitación muy fuerte de 2 días intensos en Concordia, con más de 300 personas interesadas, y eso es muy alentador, ¿no? Que el primer libro que tuvimos todos para leer y que tendremos y que tenemos, apenas nacemos, es otra persona que nos cuenta, que nos canta, que nos abriga, que nos alimenta, que nos dice cosas que aunque no entendamos en su conceptualidad, sí entendamos por la manera en que nos lo dice, por la manera en que nos abraza, que nos acuna. Entonces estos espacios son también realfabetizarnos para volver a leernos mirándonos a los ojos. Algo que nos pasó muy fuerte en la pandemia es que hubo mucha soledad, y acá llamaban por teléfono sobre todo las personas mayores y nos decían, y nos podrán traer un libro, pero nos dábamos cuenta que se extendían en la charla por teléfono, y era esa necesidad de palabras, ya que no podían verse a los ojos y venir acá de cuerpo presente. Cuando apenas pudimos reabrir, que después hubo otro cierre por la otra ola del COVID, venían con su tapaboca y todo, pero nos decía, qué bueno que es volver a mirarnos a los ojos, ¿no? Entonces, esa necesidad del ser humano estuvo, está y estará siempre, por más que las tecnologías en este caso nos han ayudado muchísimo, como ahora están ayudando, pero es irreemplazable la mirada, el estar en el mismo lugar, y es por eso que estamos haciendo ciclos para ese reencuentro con la cultura, con expresiones diferentes de la cultura. Bueno, sabiendo de estos, este fin de semana hubo un encuentro allí que ustedes lo hacen con música, pero con escritores, con narradores, y me parece importante que nos cuente todas las actividades que vienen realizando ustedes y lo que tienen proyectado, porque también es esto, ¿no? Volver a encontrarnos en un espacio, una relación interpersonal, de poder darle un abrazo a aquellos que tenemos el afecto con gente conocida, y creo que es propio de la vida, porque la vida es en sociedad, en comunidad, y vivir aislado realmente es muy difícil, lo sabemos desde que nacemos. Entonces, encontrarnos en estos espacios me parece siempre es interesante. Contanos entonces las actividades o proyectos que vienen trabajando ustedes. Sí, bueno, históricamente, hasta antes del incendio que sufrió la biblioteca en 2017, hacíamos un ciclo que se llamaba Noches de Arte con Mucho Gusto. Empezaba alrededor de noviembre, diciembre, y se extendía durante todo el verano, digamos, porque tratábamos de abrir los sábados en la noche o a veces los domingos en la tarde, la biblioteca también, pero trayendo propuestas diferentes de artistas, de charlas, de distintas expresiones del arte, para que la gente, además de ver los libros, de sentarse a tomar mates o a disfrutar de una bebida, de alguna comida, también pudiese acceder a otro tipo de expresiones que a veces la gente de acá de la costa no está muy acostumbrada a desplazarse hasta el centro de la ciudad de Santa Fe. O sea, acá Colastiné Norte pertenece todavía a la ciudad de Santa Fe, pero la mayoría de la gente de por aquí no está acostumbrada a ir a ver una obra de teatro o un recital a la ciudad de Santa Fe. Entonces, se convirtió así como un clásico, ¿no? De ver cine. Y después nos costó mucho porque todo el esfuerzo que tuvimos que poner para reconstruirnos, levantarnos, recuperar material. Igual hicimos algunas actividades, pero esta fue la primera vez que comenzamos otra vez el ciclo. Ya lo comenzamos en febrero y duró hasta el sábado pasado este ciclo. Esto no quiere decir que acá se termina, sino que tenemos ciclos que duran un determinado tiempo. Este se llamó Noches de Arte con Mucho Gusto. Y no fueron solo noches, sino también por el tiempo, hubo alguna propuesta que fue más directamente a las infancias, porque lo planteamos en este caso con efemérides, es decir, una fecha fue
para de alguna manera homenajear y hacer memoria acerca de la lucha de las mujeres. O sea, no fue el 8 de marzo, pero fue el sábado siguiente. Entonces ahí hubo artistas, mujeres, artista plástica que hizo una puesta de una parte de su obra, y una cantante. Y bueno, y la gente también sigue pudiendo ver libros y charlar, ¿no? Después, otra fecha fue, juntamos dos días muy importantes, una a nivel mundial, que es el Día de la Narración Oral, a nivel mundial el 20 de marzo, y el Día Nacional de la Memoria. Entonces tuvimos dos espectáculos que se basaron en la narración oral, y uno fue más un tipo, se llamó Ceremonias contra el Olvido, y fue específicamente de la narración oral, o sea, alguien contando, Viviana Gerbón y yo, contando historias que nos dio mucho gusto que venga tanta gente de tantas edades, con tantos intereses disímiles, y que escucharan que, si bien no eran relatos, a ver, de lo más duro y triste de que tuvo la dictadura, pero sí muy poéticos y muy metafóricos. Entonces estaban muy metidos y fue realmente muy emocionante. Y después una segunda propuesta que fue estrenada el año pasado, que es un proyecto que hizo esta biblioteca, que ganó un premio de artes escénicas, y se llama el Museo Itinerante de la Quijotada Andante, y que tiene como fin primero recuperar las quijotadas que hacen nuestros vecinos. Es decir, a veces pensamos que lo que leemos en los libros solo lo hacen los personajes de la ficción, o lo hicieron personajes que existieron en otro momento de la historia, ¿no? Como San Martín. Entonces, aprovechando esto, para acercarnos a la lectura de los libros de aventuras, que son muchos, no solamente el Quijote, pero centrados en el Quijote, entrevistamos a gente, y todavía seguimos. Este proyecto, digamos, no tiene una fecha de vencimiento, sino que vamos haciendo, a la medida de que podemos, otras entrevistas y editando pequeños documentales de gente que vamos divisando, de nuestros vecinos, que hacen quijotadas, se arriesgan a hacer verdad sus sueños, a lo mejor desde infancia, aunque todo sea o se pinte como difícil, o todos digan, no, esto es imposible que vos lo puedas hacer. Pues bien, se hace, y muchos de ellos tienen que ver también con el bienestar de la comunidad, de otras personas, ¿no? Y entonces ese museo va acompañado de una obra que se llama De Don Quijote en las Pampas, porque San Martín era muy lector del Quijote, y de hecho tenía muchas frases que le decía a sus soldados y a la sociedad, que sacadas del Quijote. A la Mendoza la llamó su ínsula. Y entonces, bueno, partiendo de eso, creamos una ficción en donde, a partir de un libro que pierde Don José de San Martín del Quijote, se van dando en estas pampas una serie de aventuras. Bueno, el público responde muy satisfactoriamente, muy entregado. Es maravilloso realmente lo que se produce. Después tuvimos otra fecha. Y esa fecha, además, con esto de que los adultos, las adultas, tenemos que ser conscientes de lo importante que es sentar a hablarnos con las generaciones más jóvenes, con las infancias, acerca de lo que fuimos testigos, ¿no? De lo que nos pasó, de cómo lo vimos, y un poco lo llamamos sembrar memoria. Entonces repartimos semillas de rúcula en un paquetito, pero eran semillas que podía plantar cada familia, y nos mandan las fotos de cómo va creciendo esa rúcula, que es así el simbólico de cómo también fuimos hablando de esto que nos pasó, que nos sucedió, y que hacemos florecer memoria en nuestras generaciones más jóvenes. Bueno, después tuvimos otra fecha que fue dedicada especialmente a las infancias, por el 2 de abril, que es el Día Mundial de la Literatura Infantil, ya que ese fue el día en que nació Hans Christian Andersen, que se considera el primero en escribir cuentos pensados para las infancias,
¿no? Allá por 1800 y tanto, cuando la mayoría de los que conocemos, Perrault, los hermanos Grimm, escribían lo que escuchaban, o sea, los relatos que iban y venían en la tradición oral, las escribían y hacían sus propias invenciones. Bueno, Hans Christian Andersen, que era de una familia más que pobre, tenía una gran inventiva y escribió muchas historias que a veces ni sabemos que las escribió él, como El Patito Feo, como La Sirenita, que bueno, que circulan montones de versiones, pero las hizo pensando en niñas y niños, ¿no? Entonces ese día lo dedicamos al circo, hicimos un taller de circo que fue maravilloso porque participaba toda la familia, un taller de clown, duramos como 2 horas ahí divirtiéndose, el que podía se doblaba las espaldas, el que no hacía lo que podía, y los chicos, por supuesto, chicos y chicas, hacían todo lo que los artistas le sugerían y jugaban, ¿no? Y después tuvo la compañía Escasiota, que bueno, que son actores de circo que tienen una trayectoria y que hicieron realmente las delicias de toda la tarde de ese día, porque empezamos a las 4 de la tarde. Y esta última fecha fue muy, muy especial y muy cordial, muy eso, de pasarla por el corazón, porque presentamos 2 libros, uno de Antonio el Turco Yapur, que tiene un gran compromiso con nuestra sociedad, con nuestra costa, con un militante de la cultura, de la sociedad desde, bueno, desde los muchos años que tiene, pero con un espíritu muy joven. Está diciendo Sí. viejo al Turco, se va a enojar. ¿Por qué? No, estoy diciendo de muchos años, pero mucha juventud, que eso él lo sabe todo lo que lo admiro y toda la militancia que él tiene y que sigue teniendo, ¿no? Y sobre todo en relación a la costa, al ambiente, a todo lo que nos puede pasar, porque hay muchos vecinos de aquí que a veces no saben ni siquiera en qué estado está el río, qué es lo que nos está pasando con tantos incendios, con los humedales, ¿no? Entonces, él es uno de los tantos promotores de tomar conciencia y de pedir Y además, ante las autoridades. un Quijote, además, como vos hablabas de recién. Exactamente. Eso es uno de de las próximas quijotadas que tenemos pendientes de entrevistar. Se me está acabando el tiempo, pero Sí. me encanta escucharte porque te veo con mucha pasión, con muchas ganas, y esto también tiene que ver con la satisfacción de hacer lo que te gusta, la satisfacción del compromiso social que también tenés vos, tiene el grupo del trabajo de ahí de la biblioteca. Y bueno, lo único que me queda es felicitarte, decirte que nosotros vamos a seguir en contacto, tanto en la radio como en el programa de televisión, para acompañarlos, porque me parece que de eso se trata, de acompañar, crecer juntos. Y algo que decía el Principito, si decís que vas a venir, te voy a estar esperando. Y yo siempre estoy esperando a la gente que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con estos desafíos que son tan importantes para construir ciudadanía y construir cultura popular en definitiva. Muchas gracias, Marcela. Gracias a vos, muchísimas gracias a vos y hasta pronto. Muy bien, gracias.